país. ¿Engaño? ¿Engaño hacerle creer al pueblo de México que se tenía el valor suficiente de sacar al ejército a las calles para declararle la guerra al narcotráfico, cuando lo único que se pretendía era el predominio de uno solo de los cárteles en todo el país? Es verdaderamente miserable lo que le están haciendo a la gente y todavía ahorita le van a quitar más dinero a la salud. ¿Qué tiene de humanismo quitarle dinero a la seguridad? Los recursos subsisten. Yo la invito a que se informe y a que todos los días pueda ver la mañanera. Ahí le van a quitar su ignorancia, que si lo suyo es mezquindad, sígalo destilando en este Congreso. Tiene la palabra ahora la senadora María Lili Telles García. Los ingresos dependen de qué tanto crezca la economía. Y la economía de México no va bien. La economía de México va muy mal. López Obrador y Claudia Sheinbaum, su secretaria, han endeudado a México a lo bruto. Dijo Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, que México y Canadá no son iguales. Y es que hay que reconocer que tiene razón. México y Canadá no son iguales. La debilidad, la inseguridad y los complejos de la presidente Claudia, la secretaria, han hecho de México una burla del mundo libre y desarrollado. Por culpa de Morena, México pasó de ser una promesa como la potencia emergente, una promesa de modernidad y de libertad en la América Latina, y con Morena pasó a ser un país más del montón, de los atrasados. No hay ningún país democrático en el mundo que vea con confianza ni amistad a un país como México, capturado por un régimen que no cree en la libertad como el de Morena, por un régimen que destruyó el sistema republicano como el de Morena. Por eso ya hasta los canadienses se burlan de México. Y duele. A los mexicanos de bien nos indigna que un país desarrollado y realmente democrático vea a México para abajo. Pero ¿cómo no van a ver a México para abajo? Si con el régimen de Morena, que es una narcoizquierda militarista, México se ha convertido en un país más violento y más corrupto. La dignidad de nuestro país, le digo desde aquí a la presidenta Claudia, a la secretaria, la dignidad de nuestro país no se defiende solo con palabras y con patrioterismos cursis. La dignidad se recupera con orden y con trabajo. La respuesta al primer ministro de Canadá, presidente Claudia, la secretaria, no está en el himno nacional. No se esconda tras las estrofas de nuestro glorioso himno nacional. Tiene usted que ejecutar acciones concretas para recuperar el orden y poder vivir en nuestra tierra, primero los mexicanos, con la dignidad de estar en un país donde se puede llegar a casa vivo. Si México quiere que se le respete en el mundo, primero la presidenta Claudia, la secretaria, tiene que respetar a México, tiene que respetar la ley, tiene que respetar la vida, tiene que respetar a la República y la libertad individual. Morena tiene que dejar de desmantelar las instituciones. Morena tiene que dejar de entregarse
a los cárteles, al crimen organizado y desorganizado. A Claudia, la secretaria, le doy un consejo desde aquí. Ya no sea timorata, no sea miedosa, no sea apocada ante las naciones democráticas. Así como tardó tanto tiempo en hablarle al señor Trump, llámele al señor Trudeau. ¿Por qué no ha tomado un avión para salir a ver al presidente electo de los Estados Unidos, para ir a ver al señor Trudeau y dialogar y defender a México sin miedo? Habla mucho de soberanía la presidenta Claudia, la secretaria. Esa soberanía que ella ha dejado en manos del crimen organizado. Todos lo sabemos en México. Y claro, lo sabe el señor Trudeau, lo sabe el señor Trump y lo saben en todo el mundo. Los mexicanos merecemos ser de primera, no de cuarta. Y para ello vamos a volver a fundar a la República. Muchas gracias. Nora Rubalcaba Gámez, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 10 minutos. Con el permiso de la presidencia. Senadoras y senadores de la República, pueblo de México, el segundo piso de la Cuarta Transformación se erige sobre cimientos firmes, sobre una economía sólida construida bajo los principios de justicia y bienestar colectivo, legado indiscutible del licenciado Andrés Manuel López Obrador y su economía moral. Ahora es tiempo de consolidar los logros alcanzados y de avanzar hacia un México más próspero y más soberano. La continuidad de la transformación fue el principal compromiso adquirido en las calles y en las plazas públicas del país con la nación mexicana. Y ante el contundente triunfo de la confianza y el abrumador apoyo recibido en las urnas el pasado 2 de junio, desde aquí le reiteramos al pueblo de México: no les vamos a fallar. La Ley de Ingresos de la Federación para 2025 es un claro testimonio de continuidad, un instrumento jurídico diseñado para transformar los recursos de la nación en oportunidades, en desarrollo y en crecimiento. El dictamen que nos ocupa proyecta ingresos presupuestarios por 8,055,649.3 millones de pesos. No es de ninguna manera ni un acto onírico ni un acto irracional. Es una proyección fundada en el resultado de un mercado laboral sólido, en un consumo privado dinámico y en un esfuerzo conjunto por atraer la inversión tanto pública como privada, con un enfoque en las regiones históricamente rezagadas, olvidadas por los desgobiernos del PRI y del PAN. El crecimiento económico es indudablemente importante, pero aún más significativo es el desarrollo económico con justicia y bienestar, ese que garantiza derechos humanos en un entorno de finanzas públicas sostenibles. La reducción del déficit presupuestario, que pasará del 5% del Producto Interno Bruto al cierre de 2024 al 3.2% del PIB en 2025, implica un ahorro de 522,433.5 millones de pesos. Esta increíble reducción, lograda sin sacrificar las prioridades sociales, es una muestra del compromiso de la Cuarta Transformación con la estabilidad macroeconómica, con el humanismo mexicano plasmado en los derechos fundamentales de las personas adultas mayores,
discapacitadas, con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con mujeres, trabajadores, productores del campo y servidores públicos. La transformación no estaría completa sin fortalecer nuestros baluartes energéticos. En 2025, los ingresos petroleros se estiman en 1.142.021.5 millones de Rubalcaba, pesos. me permite un momento, perdón por la interrupción. La Sí. senadora Telles García me está solicitando desde su escaño la palabra. ¿Con qué objeto, senadora? Una pregunta. Sí, senadora Rubalcaba, la senadora Telles García quiere hacerle una pregunta. Al término de mi intervención, con mucho gusto. Muy bien, entonces esperamos a que termine y damos el tiempo para la intervención. Adelante. Gracias. Equivalente a un incremento real de 4.5% respecto al ejercicio fiscal vigente. Gracias al derecho petrolero para el bienestar, Pemex obtendrá recursos necesarios para capitalizarse, pagar deudas e invertir en proyectos estratégicos, consolidándose como motor del desarrollo económico y garante de la soberanía energética nacional. La Administración Pública Federal seguirá reduciendo sus costos porque creemos firmemente que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Con austeridad y disciplina, redoblamos esfuerzos para garantizar que cada peso sea invertido en el bienestar de las familias mexicanas. Nunca más volverán los privilegios, las exenciones de impuestos a los cuates, nunca más el despilfarro y nunca más la corrupción. Dicen que esta ley es irracional, que es una mentira, que es un engaño. Irracional el crecimiento sexenal de la deuda neta del sector público durante el Calderonato, que fue de 96.9%, mientras que con el licenciado Andrés Manuel fue apenas del 20.4%. Irracional que Pemex en 2013 contara con una deuda financiera de 64,000 millones de dólares y en 2018 creciera a 105,000 millones de dólares. ¿Engaño? Engaño hacerle creer al pueblo de México que se tenía el valor suficiente de sacar al ejército a las calles para declararle la guerra al narcotráfico, cuando lo único que se pretendía era el predominio de uno solo de los cárteles en todo el país. Por fortuna, las creencias de la derecha moralmente derrotada tienen sin cuidado al pueblo de México. Y es que ya sabe que su narrativa es mentirosa, mezquina y embustera. Los que sueñan son los del PRI y sus discípulos del PAN. Sueñan con un país donde la inflación, la devaluación y la fuga de capitales se cristaliza. Sueñan con desaparecer la propiedad privada y con cerrar los templos. Sueñan que vuelven por sus privilegios. Por fortuna, el pueblo sabio e informado nada les cree. El México humanista de la Cuarta Transformación no solo está preparado para navegar en aguas turbulentas, sino para avanzar bajo el control y el claro y atinado liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como diría el licenciado Andrés Manuel, lo mejor que le pudo pasar a México, y avanzaremos hacia el puerto de la prosperidad compartida. En cada decisión, en cada cifra, subyace un propósito: construir un país donde la justicia social sea más que una quimera. Desde esta tribuna, con convicción y entereza, seguiremos escribiendo la historia de un México más digno, más libre
y más próspero, porque para eso nos ha elegido el pueblo de México. Senadora Telles García, puede hacer su pregunta hasta por 1 minuto y senadora Rubalcaba tiene 2 minutos para la respuesta. Adelante. Gracias. Senadora, ¿qué tiene de humanismo haber bajado en el presupuesto que presentan? ¿Qué tiene de humanismo haber bajado el dinero para la salud? Los hospitales públicos de nuestro país estaban mal cuando entró Morena, pero desde que está Morena en el poder están peor que nunca. No hay medicamentos, no hay instrumentos, no hay comida. Las filas que hace la gente para poder tener una cita es verdaderamente miserable lo que le están haciendo a la gente, y todavía ahorita le van a quitar más dinero a la salud. ¿Qué tiene de humanismo quitarle dinero a la seguridad? Están matando a más personas que nunca en la historia con Morena. Hay más muertos, hay más masacres, hay más secuestros, hay más incendios provocados por los criminales, hay más sufrimiento por luto en todo el país, porque Morena ha pactado con los criminales y los deja hacer lo que sea. Se terminó su tiempo de pregunta. ¿Qué tiene de humanismo quitarle a la educación? ¿Qué tiene de humanismo? Se terminó el tiempo de su pregunta, senadora Telles García. Adelante, senadora Rubalcaba. Pero qué talante de los senadores de Acción Nacional, que destilan hipocresía, que destilan falsedad. Existía colusión de los gobiernos del PRI y del PAN con las mafias del crimen organizado. Si el día de hoy existe una estrategia nacional de seguridad, es precisamente para contrarrestar los efectos de esa política dañina que convirtieron e institucionalizaron como una política de Estado. El humanismo mexicano que comenzó en 2018 tiene que ver con eliminar la corrupción, tiene que ver con eliminar a los intermediarios en el sector salud, tiene que ver con fortalecer las clínicas de medicina familiar, las farmacias y los hospitales que hoy, por ejemplo, en entidades como Aguascalientes, siguen en manos aún del Partido Acción Nacional al que usted orgullosamente pertenece. Lo que debemos decir es que no podemos mentirle al pueblo de México, porque allá en Aguascalientes les dicen que no hay medicinas, que no hay hospitales porque les quitaron el seguro popular. Lo único que quitaron fue la oportunidad de seguir haciendo negocios. Y los recursos subsisten. Yo la invito a que se informe y a que todos los días pueda ver la mañanera. Ahí le van a quitar su ignorancia, que si lo suyo es mezquindad, sígalo destilando en este Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Rubalcaba.